Fue en el verano en Sevilla cuando todo dio inicio, en una residencia antigua con balcones de hierro forjado y geranios que decoraban las ventanas. Mi madre, su recién casado Juan y yo, María, compartíamos ese hogar. Con 17 años recién cumplidos, había finalizado el año académico. La madre laboraba en una empresa de viajes y pasaba mucho tiempo fuera del hogar. Por el contrario, Juan realizaba su trabajo desde su hogar, en una diminuta oficina equipada con un antiguo escritorio de madera y una computadora portátil que se asemejaba a una prolongación de sí mismo. Al principio, me sentía incómoda con su presencia constante. No solía estar familiarizada con la presencia de un desconocido en casa durante todo el día. Siempre prestaba mucha atención a mi vestimenta, evitando usar ropa demasiado informal. Desplazándome por la vivienda con sigilo y pisadas suaves, me sentía como una extraña en mi propia casa. Sin embargo, con el transcurso de los días, esa incomodidad empezó a desaparecer. A pesar de su constante presencia, Juan nunca parecía notar mi existencia. Estaba completamente enfocado en su labor. Con el paso de los días, comencé a experimentar una sensación de mayor libertad. Me animaba a descender a la cocina en pijama, en ocasiones con el cabello alborotado y sin zapatos. Cada mañana, el piso de cerámica solía estar frío, y disfrutaba de la sensación al caminar descalza mientras me preparaba un vaso de jugo de naranja. Permanecía sentado en su escritorio, escribiendo con un gesto grave. De vez en cuando, alzaba la mirada y me dedicaba una sonrisa breve y formal. Sin embargo, un día me di cuenta de algo que no era habitual. Mientras me encontraba en el sofá, leyendo un libro, percibí que me miraba. Duró solo un momento, escasos segundos, pero lo percibí. Me estaba mirando. Consideré que tal vez era solo una percepción personal. Sin embargo, las cosas no ocurrieron de esa manera. Desde entonces, en varias ocasiones lo tomé por sorpresa. Rápidas miradas que disimulaba al regresar la mirada a su computadora portátil o a los documentos que siempre estaban sobre la mesa. Mientras me encontraba en la cocina preparando un refrigerio, Juan hizo acto de presencia en la entrada. Vestía una camisa blanca con las mangas dobladas y pantalones vaqueros. Descansó un hombro en el borde y formuló una pregunta. ¿Necesitas alguna asistencia? Experimenté un susto repentino. No acostumbraba a aproximarse de esa manera. No es necesario, agradezco. Sin embargo, permaneció inmóvil. Permaneció en el lugar, mirando cómo untaba el pan con aguacate. ¿Le agrada andar descalza?, mencionó de pronto. Experimenté un rubor repentino y desconcertante. Miré hacia abajo y observé el suelo de baldosas heladas. Me sentí algo incómoda. Por supuesto, durante la temporada estival es cuando lo realizo siempre. Resulta bastante agradable. Son pocos los que lo llevan a cabo. Con una sonrisa de medio lado, se alejó, dejándome sola con una leve inquietud. Desde ese momento, noté que a veces me miraba de vez en cuando. Desde ese atardecer en la cocina, todo se transformó. No era perceptible a simple vista ni tangible, sin embargo, se experimentaba. En el ambiente, en el momento en que nuestras miradas se cruzaban, en un momento de tensión, traté de hacer caso omiso de ello o persuadirme de que eran meras invenciones. Sin embargo, las cosas no eran de esa manera. Cada vez que estaba descalza, notaba que su mirada se detenía en mí un instante más prolongado de lo habitual. Un día, me di cuenta de que su mirada se detenía en mí al caminar por el pasillo, mientras yo estaba sentada en el sofá. Al percatarse de que había sido observado, apartó la mirada, aunque ya era demasiado tarde. Aquella noche, al irme a la cama, me quedé pensando, mirando al techo. Trataba de organizar mis ideas. ¿Por qué me perturbaba tanto esa atención? No representaba ninguna molestia. Se experimentaba una mezcla de inquietud y confusión. A pesar de ser consciente de que no era correcto, me resultaba imposible evitar experimentar esa sensación. Han transcurrido algunos días. Mi mamá tenía una conferencia en Málaga y salió temprano. Después de la cena, esa noche me acomodé en el sofá para disfrutar de una película. Mientras seguía en su escritorio, Juan se puso de pie después de un tiempo. ¿Qué es lo que observas? Se sentó en el sofá enfrente de mí y me hizo una pregunta. Una obra humorística. No hay nada destacable. ¿Te gustaría que te acompañe? Así lo hice con la cabeza. Resultaba peculiar. Jamás había compartido la experiencia de ver una película a mi lado. Al principio, traté de enfocar mi atención en la pantalla, pero su cercanía me distraía. Me senté más cómoda, cruzando las piernas. La atmósfera se volvió más tensa.
Era posible escuchar la calma de su respiración. Y así fue como sucedió. En un momento cualquiera, el control remoto se le escapó de las manos y cayó al suelo. Al inclinarse a recogerlo, su mano rozó mi taille de pasada. El roce fue ligero, pero lo bastante para sorprenderme. Pidió disculpas en voz baja, aunque su actitud no denotaba remordimiento. Con la voz más insegura de lo deseado, expresé, no importa. La película continuaba reproduciéndose, pero nadie la miraba. Al concluir, me puse de pie para dirigirme a mi habitación. Susurré un buenas noches. Con una voz que me sorprendió, él contestó, María, buenas noches. Esa noche permanecí despierta durante mucho tiempo, sintiendo una combinación de ansiedad y confusión. Durante los días que siguieron, todo se desarrolló como en una situación incómoda que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Juan y yo procurábamos no sostener la mirada por mucho tiempo, pero cuando lo hacíamos, la tensión entre nosotros era noticeable. Mi mamá continuaba con sus labores, cada vez más atareada. El viernes pasado anunció que estaría en Barcelona durante el fin de semana debido a una exposición de turismo. La noticia generó en mí un sentimiento de nerviosismo y expectación. El sábado, opté por un vestido blanco ligero y sencillo. Resultaba simple, pero generaba en mí una sensación de confort. Siempre descalza, me dirigí a la cocina para hacerme un café como de costumbre. Mientras Juan se encontraba en la sala, repasando su computadora portátil, al escuchar mis pasos, alzó la vista. Observó mi apariencia, desde mi rostro hacia mí. Al observar la pantalla, expresó, qué lindo vestido. Experimenté un leve sonrojo, aunque lo oculté tras una sonrisa. Agradecido. El día de hoy está bastante caluroso, asintió en silencio, expresando su conformidad. Tomé asiento en el sofá y me senté cómoda. Noté cómo me miraba de vez en cuando. De alguna manera, recibir esa atención me hacía sentir más confiada, como si estuviera en control. Transcurrieron 2 horas. A pesar de continuar con sus labores, ella percibía que él se encontraba intranquilo. Al fin se puso de pie y se dirigió hacia la cocina. No dudé en seguirlo. Se encontraba de espaldas mientras se servía un vaso de agua. Inquirí si ocurría algo. Volteó hacia mí y clavó la mirada en mis ojos. Es inapropiado que te diviertas con eso, María. Sentí una leve inquietud. Interrogué simulando desconocimiento, ¿con qué vamos a jugar? Tienes pleno conocimiento de a qué me refiero. Retrocedí un poco y me topé con el borde de la alfombra. Él me tendió la mano para sostenerme y al tocarme, su gesto parecía amable y tranquilizador. No la ha quitado. En tono bajo expresó, esto no tendría que estar ocurriendo. Contesté que no había problema y permanecí inmóvil. Un largo tiempo transcurrió en completo silencio. Su mano tocó brevemente la mía. Caminaba descalza y percibí que sus ojos se encontraron brevemente con los míos antes de regresar a mi rostro. Susurró que era una completa locura. Sin embargo, no se movió de ahí. La situación entre Juan y yo era difícil de ignorar. Nadie mencionaba abiertamente la situación. Sin embargo, se percibía en cada mirada y en cada acción aparentemente espontánea. Una vez, mi mamá me telefonó para decirme que pasaría la noche en la casa de una amiga en Barcelona. Se sentía fatigada y optaba por no manejar de regreso a Sevilla. Al recibir la noticia, Juan mantuvo una expresión neutral, aunque pude percibir cómo comprimía los labios. Tras la cena, me acomodé en el sofá con una cobija fina cubriéndome las piernas. Vestía ropa cómoda de verano. Caminando por la sala, Juan llevaba consigo un vaso de agua y de repente se paró. Inquirió si no sentía el frío. Estoy bien, gracias. Permaneció en ese lugar, observándome por un instante. Después, tomó asiento en el sofá que estaba enfrente de donde yo estaba. María comenzó a hablar, pero luego calló. Así es. Suspiró mientras se ajustaba el pelo. No podemos permitir que esto continúe. Experimenté una sensación de opresión en el abdomen. ¿Qué es esto? Ya lo conoces. La mirada que tenía era firme y penetrante. La situación actual entre nosotros. Me di un mordisco en el labio. Por supuesto que tenía conocimiento de eso. Escucharlo en voz alta le daba vida. Negué conocer el tema del que estabas hablando. Sacudió la cabeza Juan y se puso de pie. Se acercó a la ventana y se detuvo al notar que estaba sentada cómoda en el sofá. Susurró las palabras. Estás provocando problemas, María. ¿Y tú? Respondí. La tensión se volvió inaguantable. De pronto, se acercó hacia mí de forma repentina y se inclinó, quedando a la misma altura que yo.
Su mano CHMNH Bao Baitoi. Susurró que no era conveniente. Sin embargo, no se alejó. Esa noche, la tormenta que habíamos estado evitando durante mucho tiempo finalmente se desencadenó. Cuando su mano tocó mi bahí, supe que ya no había vuelta atrás. Sus dedos se detuvieron con cuidado, mientras su mirada reflejaba una batalla interna que parecía insuperable. Mi nombre fue susurrado por ella como una señal de precaución. Le rogué que guardara silencio. Permaneció en completo silencio. En la habitación, la escasa iluminación provenía de una lámpara de luz suave, mientras que afuera la lluvia empezaba a golpear contra los cristales. En el exterior, la urbe descansaba sin percatarse de la tormenta que surgía entre nosotros. De forma pausada, Juan retrocedió un paso al reincorporarse. Expresó con sorpresa mientras se ajustaba el pelo. Inquirí mientras me ponía de pie del sillón, ¿por qué continúas aquí? No obtuvo respuesta. Nada más me echó un vistazo. En aquel instante, no pude reconocer lo que expresaban sus ojos oscuros, una combinación de confusión, temor y curiosidad. Caminé descalza, sintiendo el suelo fresco, una sensación que me conectaba firmemente con la realidad. Permaneció inmóvil cuando me encontraba delante de él. Su respiración se aceleraba, al igual que la mía. Estábamos más cerca de lo habitual, sin embargo, percibíamos una gran distancia emocional entre ambos. De pronto, el móvil tembló encima de la mesa. El ruido nos hizo retroceder, como si hubiéramos salido repentinamente de un estado de ensimismamiento. Juan se acercó para identificar a la persona. Al leer el mensaje, su expresión facial se volvió rígida. Esa mujer es tu progenitora. Todo ha llegado en perfectas condiciones. Asentí, aunque percibí algo en su mirada que me generó desconfianza. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Simplemente metió el celular en el bolsillo. Requiero un poco de oxígeno. Se dirigió hacia el balcón y procedió a abrir la puerta. Las cortinas se movieron con fuerza debido al viento húmedo de la tormenta. Sin comprender la razón, continué siguiéndolo. En el exterior, la lluvia golpeaba con intensidad el suelo empedrado. El nombre de pila es Juan. Volvió sobre sí misma. Expresó que era necesario poner fin a la situación, aunque su tono carecía de firmeza. La pregunta surgió seguida de una explicación incompleta que quedó suspendida en el ambiente. En ese momento, capté la idea. Nos habíamos adentrado en un punto sin posibilidad de retorno. Antes de que pudiera expresarse, su teléfono volvió a sonar. Observó con sorpresa su rostro, que denotaba falta de color. Interrogué por lo que ocurría. La madre tuya. Apenas escuchaba su voz, era como un susurro. Afirma tener conocimiento de nuestra situación. Mis pulmones se quedaron sin aire.